It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Vayamos a el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y también tengamos, ese va a ser el primer texto que vamos a leer, pero también tengan un señalador en Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Son los dos textos que vamos a estar leyendo. Pero en primer lugar vamos a empezar con Primera de Juan, capítulo 3, Romanos 8. Romanos 8, versículos del 14 al 17. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Romanos 8, del 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El propósito del estudio de esta mañana y de la predicación de esta mañana es que, como dice Juan, Primera de Juan, miremos, consideremos, contemplemos el amor, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Vamos a ver en esta mañana la adopción, algo que sucede en nuestras vidas luego de nuestra conversión. Estudiamos en un primer momento la doctrina de la justificación. Pasamos por la regeneración y vimos el domingo pasado el arrepentimiento y la fe salvadora, ¿sí? O sea, el arrepentimiento genuino y la fe que salva. Ahora, todos estos actos y procesos se dan de manera simultánea, ¿sí? Dios obra por medio de la predicación del Evangelio, y en el momento en que la persona puede mirar a Cristo y abrazar el Evangelio y decir: sí, creo en que Cristo murió por cada uno de mis pecados y Él es el que se presenta justo delante de Dios por mí, en ese momento Dios obró en tantas cosas en simultáneo en la vida de una persona que tenemos que tomar mucho tiempo para explicarlo. Pero básicamente es esto. El llamado del Evangelio se hace eficaz en la vida de esta persona. Dios está regenerando a un muerto para que pueda oír el mensaje, le da vida. Al momento en que le da vida a esta persona que está muerta en sus delitos y pecados, le está dando una fe que abraza a Cristo, es lo que es la fe salvadora. Al mismo tiempo que esta fe salvadora se produce también el arrepentimiento, ¿sí? Esta persona que estaba viva en sus delitos y pecados, ahora está mirando a Cristo porque está vivo, Dios lo regeneró, está abrazando a Cristo y ahora se está trasladando en obediencia hacia Él. Está girando toda su vida de pecado, gira en torno a Cristo y ahora desea y anhela obedecer a Cristo. En simultáneo también se está dando lo que vimos con la justificación, un posicionamiento legal delante de Dios. Dios declara que somos justos delante de su persona por los méritos de Cristo, ¿sí? Y eso nos es imputado a nuestras vidas. Y como
conclusión o como consecuencia de la fe salvadora y el arrepentimiento, también tenemos lo que la palabra nos enseña con respecto a la adopción. Vamos a estar viendo 4 puntos. En primer lugar, evidencias en la palabra de la adopción. Después, en segundo lugar, vamos a ver cómo la adopción sigue a la conversión, que es lo que acabo de mencionar. En tercer lugar, la adopción. Vamos a ver que la adopción y la justificación son 2 cosas distintas. Sí, vamos a estar contraponiéndonos. Y vamos a estar viendo por último los privilegios de la adopción. Sí. Pero quiero que tengan presente este versículo de 1 de Juan. El propósito de estar viendo la adopción y de estar viendo esta enseñanza por medio de la palabra es que nosotros podamos contemplar el amor del Padre, podamos contemplar el amor que el Padre tiene por su pueblo, y el amor que Juan nos dice es que ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, ¿sí? No somos, como dice Efesios, llamados extranjeros ni advenedizos, no somos extraños en la familia, somos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Juan capítulo 1, vamos a estar viendo muchos textos, así que Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Vuelvo a leer 1 de Juan: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y podemos pensar en esta posición de la adopción en contraposición o en contraste con lo que Efesios también nos enseña en el capítulo 2, versículo 3, cuando dice 2:3, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sí? Es buenísimo como la palabra nos muestra, más adelante en el 2:5 dice que éramos hijos de desobediencia, en el capítulo 5, versículo 6 de Efesios. ¿Sí? Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Efesios capítulo 5, versículo 6. Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira. Y Juan capítulo 1, 12 nos dice: mas a todos los que creen, ¿sí? Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Fíjense en este cambio de naturaleza o de este cambio de esencia en esta adopción. Al momento de abrazar el Evangelio, al momento de recibir el Evangelio, dejamos de ser hijos de ira, hijos de desobediencia, como nos enseña Efesios, y pasamos a ser hijos de Dios. Los judíos, por ejemplo, afirmaban que Dios era su padre. Ellos decían: Abraham es nuestro padre. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 41 al 44, Jesús exhorta a los judíos y les dice Juan capítulo 8, versículos del 41 en adelante, dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Sí? Después sigue. Los judíos, los fariseos, estaban convencidísimos de que Dios era su padre. Sin embargo, Jesús expone la verdadera naturaleza de su corazón y les dice: no, ustedes no son hijos de Dios. Si son hijos de Dios, realmente me amarían. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque las obras de sus padres hacen. ¿Sí? Y esto es importante para que vayamos pensando en
ciertos aspectos de la adopción que vamos a tocar más adelante ahora. Pero Jesús les enseña a los fariseos que ellos hacen las obras de su padre, el diablo. El padre de ellos es mentiroso, homicida, y ellos quieren hacer exactamente lo mismo. Ellos adoran a su padre y como un hijo aprende de su padre, ellos quieren imitar a su padre. Y Jesús les está poniendo en contraposición lo mismo. Si fueran hijos de Dios, realmente me amarían, porque ustedes estarían viendo el amor que el Padre tiene por su Hijo. ¿Sí? Lo vamos a ver en otros versículos, ¿no? Pero vamos a tocarlo en un momento. ¿Sí? Entonces, la adopción nos hace a todos participantes de una familia, incluso con los judíos creyentes del Antiguo Testamento. Antes, perdón, me estoy salteando un punto, y es que nos les dio una definición que saqué de la teología de Gruen. Dice: la adopción es una acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. ¿Sí? Él nos incorpora a su familia, eso es la adopción. ¿Sí? Es como también lo conocemos en nuestro contexto. ¿Sí? Entonces, este pertenecer a la familia de Dios nos hace incluso participantes de la misma familia de los creyentes en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pablo enseña, por ejemplo, en Romanos, capítulo 9, ¿sí? Versículos del 7 en adelante, les enseña también a los que estaban oyendo, o estaban, mejor dicho, leyendo su carta, dice: ni por descendientes de Abraham son todos los hijos, sino en Isaac que será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Pablo les está enseñando que los hijos de Dios no son aquellos que vienen por generación de descendencia, ¿sí? Sino son aquellos que pertenecen a la promesa, lo cual esto nos hace pensar que nuestra familia viene desde Isaac en adelante. Todos los hijos de la promesa son parte de la familia de Dios. Gálatas, por ejemplo, capítulo 4, versículo 28. Recuerden que estamos viendo evidencias de la adopción, así que vamos a estar pasando por varios pasajes. Gálatas capítulo 4, versículo 28 dice: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y más adelante, en el versículo 31 dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, Pedro se refiere a las mujeres creyentes como hijas de Sara en el Nuevo Pacto. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna esperanza. Sin temer ninguna amenaza. Está en la Biblia. Esperanza dije, ¿no? Me pareció. Lo vuelvo a leer entonces. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Sí? Pedro se refiere a las mujeres como hijas de Sara. ¿Sí? Estando en Gálatas nuevamente, capítulo 3, versículos del 23 en adelante, dicen: Gálatas capítulo 3, del 23, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Pablo explica que esta situación de adopción como hijos de Dios no fue realizada por completo en el antiguo pacto, ¿sí? En el antiguo pacto los creyentes estaban mirando lo que estaba por venir, pero no podían verlo, ¿sí? No podían degustarlo en la manera en que nosotros lo estamos degustando, ¿sí? Sin embargo, encontramos pasajes como por ejemplo los Salmos, Isaías, Malaquías, donde Dios se refiere a su pueblo como Padre, ¿sí? Tenemos las evidencias en el Antiguo Testamento que Dios se refiere a su pueblo como Él como Padre y su pueblo como sus hijos, pero ellos no podían, voy a pegarme lo que escribí, pero aunque había una conciencia de Dios como Padre del pueblo de Israel, los beneficios y privilegios plenos de la membresía en la familia de Dios y la completa realización de esa membresía no tuvo lugar hasta que Cristo vino. Y el Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu del Hijo de Dios se derramó en nuestros corazones y dio testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A pesar de que en el Antiguo Testamento nosotros vemos esta comunión de Padre, de Dios como Padre hacia su pueblo como hijo, los beneficios plenos y los privilegios de esa adopción nosotros los tenemos por medio de Cristo, ¿sí? Por eso es que Romanos 8:14 nos dice, el cual nos da evidencia dentro nuestro de que nosotros somos sus hijos. El Espíritu Santo nos da evidencia de que somos sus hijos y por eso ahora podemos llamarlo Abba Padre, ¿sí? Papi, como en la expresión más íntima de amor y de lazo entre un padre y un hijo, ¿sí? ¿Qué evidencias vemos en nuestras vidas de esta adopción? Bueno, lo que les decía recién, el Espíritu Santo en primer lugar da testimonio de que somos sus hijos. ¿Sí? En Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7, nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? No hace falta que lo busque en primera de Juan también. Dice el versículo que leímos al comienzo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Yo sé que vamos a pasar por muchos textos, pero quiero que vayamos masticándolo de a poco, ¿sí? De hecho, nos cuesta y nos lleva tiempo procesar esta posición en la que estamos como hijos, ¿sí? Somos hijos de Dios. Él se presenta a nosotros como Padre. Piensen continuamente en esto. El amor que Dios tiene para con Cristo es el amor que Dios tiene para con nosotros. Es el amor de un Padre. Ahora voy a hacer una distinción. Aunque Jesús habla de nosotros como mis hermanos, por ejemplo en Hebreos 2.12 dice, Hebreos 2.12 dice: diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? Jesús habla de nosotros como mis hermanos, y Él es por tanto, de una manera, nuestro hermano mayor en la familia de Dios. ¿Sí? Es todo lo que nos marca el capítulo de Hebreos, desde el versículo 1 al 14, se nos presenta a Cristo como nuestro hermano mayor. Y puede ser conocido como el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Él es, no obstante, cuidadoso en hacer una distinción clara entre la manera en la que Él se relaciona, mejor dicho, con Dios el Padre. Vayan al libro de Juan, capítulo 20.
versículo 17. Juan capítulo 20. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? Jesús hace una clara distinción y una separación entre el amor eterno que Dios Padre tiene para con Cristo del amor que tiene para con nosotros. Entonces, hace una voy a leer lo que tengo anotado. Hace de este modo una distinción clara entre el sentido mucho mayor y eterno en el que Dios es su Padre y en el sentido en que Dios es nuestro Padre. Está bien decir que Dios nos ama con el mismo amor que ama a Cristo, pero el amor que Dios Padre tiene por su Hijo es inmensamente eterno, es mucho más grande, mucho más elevado de lo que nosotros podemos aún describir o imaginar, ¿sí? Sin embargo, Dios nos adopta como sus hijos y nos da una manifestación de su amor como hijos amados en Cristo, y nos muestra esa relación del amor que Dios tiene para con Cristo en ese amor que Dios tiene para con nosotros. Aunque hay una distinción clara entre el amor que Dios tiene para con Cristo y esta relación que Cristo tiene para con el Padre, ¿sí? Aún nosotros en este tiempo no vemos la adopción de una manera plena. Romanos capítulo 8, versículos 23. Romanos capítulo 8, versículo 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, ¿sí? Dios nos ha adoptado como hijos, y eso es real, eso es genuino. Nosotros en este momento pertenecemos a la familia de Dios por medio de Cristo, al abrazar el Evangelio, al creer en Él. Somos incorporados a su familia. Sin embargo, lo que nosotros experimentamos en este lado de la eternidad no es algo pleno. La adopción que nosotros recibimos como hijos no es plena, la vamos a recibir en el día de nuestra redención. Justo se me cayó. Sin embargo, lo que vimos recién también de Juan, dice: ahora somos hijos de Dios. Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tenemos una adopción que es plena, ¿sí? No es que fuimos adoptados en parte, fuimos incorporados plenamente a la familia de Dios, pero vamos a ver la realización completa en el momento en que seamos redimidos. Vamos a ver y vamos a poder disfrutar de todos esos privilegios de una manera mucho más plena. Así que, en segundo lugar, lo que le quería mostrar es que la adopción sigue el proceso de la conversión y es diferente a la regeneración. La adopción está en relación con la fe salvadora, ¿sí? Gálatas, capítulo 3, texto que leímos hace un ratito, dice... ¿Quieres leerlo, Diana? Vos tenés otra versión. Quiero escuchar cómo... Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. ¿Hasta ahí? Hasta el 26. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo leo en 60, dice: pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para revelarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿sí? Fíjense en que este pasaje de Gálatas nos habla de que la adopción
sigue el proceso de conversión, ¿sí? O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo, luego de ese proceso somos adoptados, aunque se da en un momento simultáneo, no es que hay un proceso largo en el cual vamos viendo las evidencias. Acuérdense que todo esto se da de manera simultánea, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en Gálatas 4, versículos 6, en una lectura un tanto por arriba y un tanto superficial, podríamos objetar esto que acabo de decir de la siguiente manera. Dice Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Sí? Parece una pequeña contradicción, parece que Gálatas estuviera diciendo: por cuanto ustedes son hijos, Dios ha enviado su espíritu a vuestros corazones. ¿Sí? El proceso anterior de lo que leímos en Gálatas nos muestra que la conversión nos lleva a la adopción. Primero está la conversión, dice que la ley estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, y cuando es revelado Cristo, dice pues en el 26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Es por la fe que nosotros somos en Cristo, que somos adoptados. Gruden responde a esta pequeña ¿cómo se llama? Puja entre estos versículos, y dice: por tanto, dice, la declaración se entiende mejor no como una referencia a dar el Espíritu Santo en la regeneración, sino más bien como una actividad adicional del Espíritu Santo, en el cual empieza a dar testimonio con nuestro espíritu y asegurarnos de que somos miembros de la familia de Dios. Esta obra nos da seguridad de nuestra adopción, y es en este sentido que Pablo dice que después de ser nosotros hijos de Dios, hace que su Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleve a exclamar Abba Padre. ¿Sí? Gruden responde esto, lo digo de una manera más clara. Lo que está diciendo Gálatas 4:6 es que Dios envía a su Espíritu Santo, pero es la confirmación del Espíritu Santo el cual nos hace clamar Abba Padre. ¿Sí? Lo vemos de una manera muy clara cuando escuchamos el Evangelio. Nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos de las buenas nuevas de Cristo, nos lleva Dios por medio de su palabra, nos da vida, nos lleva a abrazar a Cristo. En el momento que abrazamos a Cristo nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos confrontados. Acuérdense de que había estos elementos que nos llevaban a ser conscientes de nuestra desobediencia a Dios de una manera racional, si se quiere poner, o intelectual, pero también nuestras emociones son confrontadas y nos mueve hacia la obediencia hacia Cristo. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos recibiendo la fe que nos mueve hacia Cristo, nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados, estamos dejando atrás nuestros pecados. Y en el momento en que esta fe nos mueve a Cristo, también somos adoptados en esta familia de Dios. Ahora, en este proceso que sucedió de la adopción, nosotros empezamos a ver las evidencias internas del Espíritu Santo, en el cual nos hace clamar a Abba Padre. El Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y nos hace realmente reconocer de que somos sus hijos. Él ahora es nuestro Padre, es la evidencia interna que el Espíritu Santo nos está dando a cada uno de nosotros. Por eso dice el versículo 6: por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. ¿Sí? Vamos a ver que la adopción y la justificación son dos cosas distintas. La adopción es un privilegio que nos viene en el momento en que nos hacemos cristianos. No obstante, es un privilegio que es distinto a la justificación y distinto a la regeneración. ¿Sí? Es un privilegio distinto. ¿Sí? ¿Por qué? En la regeneración somos vivificados espiritualmente, capaces de relacionarnos con Dios mediante la adoración, mediante la oración, mediante
ser receptivos en nuestros corazones a su palabra. ¿Sí? Pero es posible que Dios pueda tener criaturas que estén vivas, no obstante no ser miembros de su familia. Por ejemplo, los ángeles. Dios no le dio esa posición a los ángeles. Sin embargo, ellos escuchan a Dios, ministran a Dios, adoran a Dios y están en su presencia. Sin embargo, ellos no fueron llamados a ser hijos. ¿Sí? Eso muy bueno es leer Hebreos, los primeros capítulos de Hebreos. ¿Sí? Lo mismo con la justificación. Dios podría habernos dado la justificación sin los privilegios de la adopción. Podría haber perdonado nuestros pecados y darnos una posición correcta delante de Él y al mismo tiempo no ser sus hijos. ¿Sí? La regeneración obra en nuestra vida interior. La justificación nos pone en una posición correcta delante de Dios, pero la adopción tiene que ver con nuestra relación con Dios. Dios ahora se nos revela como Padre. ¿Sí? Cuando empezamos a darnos cuenta y apreciamos que Dios no tiene ninguna obligación en darnos estos privilegios, somos cautivados por ese amor. La adopción nos muestra el amor de Cristo. Por eso Juan dice, consideren el amor que Dios nos ha dado al ser llamados hijos. ¿Sí? No tenía ninguna obligación en ser adoptados como hijos. ¿Sí? Por eso es que ahora vamos a ver estos privilegios de la adopción. ¿Sí? En primer lugar vamos a ver la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Y eso es un privilegio. El considerar cómo la palabra nos muestra cómo Dios se relaciona con nosotros es hermoso. Y la segunda parte vamos a ver cómo Dios, en la manera en que nosotros nos relacionamos con otros hermanos o con otros miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Vayamos a Mateo, capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, capítulo 9 en adelante dice: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús enseña por medio de la oración a cómo debemos relacionarnos con Dios. Y Él nos muestra en primer lugar diciendo: debemos relacionarnos con Dios de la siguiente manera. Cuando oren, ustedes oren así: Padre nuestro, Padre mío, que estás en los cielos. ¿Sí? Nos habla de hablar y relacionarnos con Dios como Padre bueno y amoroso. En otro pasaje Jesús enseña y dice: si ustedes, siendo malos padres, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará para sus necesidades? ¿No? O sea, ¿cuánto más nos responderá nuestro Padre celestial? Gálatas 4:7 dice que ya no somos esclavos, ¿sí? Sino no nos relacionamos con Dios como los esclavos se relacionan con su amo, sino como un hijo se relaciona con su padre. ¿Sí? Les leo la cita de Gálatas 4:7, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros no nos relacionamos con Dios como esclavos, ahora somos llamados a hijos, somos llamados como hijos, somos sus hijos. Romanos 8, capítulo 8, versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestros corazones de que somos hijos de Dios. ¿Sí?
El versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Consideren este pasaje y piensen en esto. Romanos 15 y 16 nos está diciendo de que Dios mismo está tan interesado en relacionarse con nosotros que Él envía su Espíritu Santo dentro nuestro para confirmar esa posición. Dios mismo es el que está interesado y Él es el que nos da un testimonio interno. Él quiere que nosotros llamemos Abba Padre, ¿sí? Por eso Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vean cómo Dios está interesado en relacionarse con nosotros como Padre. Él es el que mueve al Espíritu Santo, mueve a su Espíritu a que dé testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Pero es Él el que nos está diciendo: clamame como Abba Padre, llamame como Padre. Él es el que da este testimonio interno en nuestros corazones. Él es el que nos está impulsando a que lo adoremos y que nos relacionemos con Él de esa manera. Nos está hablando de un Dios, de un Padre que quiere relacionarse con nosotros a un nivel muy íntimo. Nosotros vemos en los atributos de Dios y vemos a Dios como creador, y eso es verdad. Vemos a Dios como juez, vemos también a Dios como nuestro Señor, pero también es una realidad de que Dios es nuestro Padre Celestial. Y como Padre nos muestra claramente, como leíamos al comienzo, en 1 de Juan capítulo 3:1, de que Él nos ama. ¿Sí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Él como Padre nos está dando esa evidencia en primer lugar de que Él nos ama. Otra evidencia es que Él nos comprende. Y vayamos al Salmo capítulo 103, versículos 3 y 14. ¿Alguien que lo quiera leer? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Sí? Él nos compadece, dice el versículo. Él conoce de cuál es nuestra condición. Él como Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen, porque conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Sí? Es un privilegio que recibimos de parte de Dios. Al mismo tiempo dice que como Padre nos muestra que Él se ocupa de nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 32. Mateo capítulo 6, versículo 32. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Pero el versículo 32 dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios como Padre ahora Él cuida de nuestras necesidades. Incluso también en su papel como Padre, Dios nos da muchos dones. Mateo capítulo 7, versículo 11, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres... Bueno, eso no, el versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Si vamos considerando todo lo que estos versículos nos vienen diciendo, nuestro entendimiento de la posición que tenemos delante de Dios nos tiene que llevar a una adoración, nos tiene que
que ir inflando nuestros corazones. No es que solamente estamos delante de la presencia de Dios limpios y sin manchas. No es que Dios solamente quitó nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne para ser sensibles a su ley, pero somos personas que obedecen la palabra de una manera como si fuéramos esclavos, ¿sí? Dios está mostrándonos de que Él es nuestro Padre y de la manera en que Él está interesado en relacionarse. Otro, en su papel como Padre, Dios nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo para consolarnos y al mismo tiempo para capacitarnos. Lucas capítulo 11. Lucas 11, capítulo 11, versículo 13, quise decir. Dice, pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí? El Espíritu Santo para consolarnos, para capacitarnos, para llevarnos a toda verdad, ¿sí? Al mismo tiempo, Mica busca Gálatas 4:7, Diana busca Romanos 8:17, Ana María 1 de Pedro 1:4 y Jessy busca Hebreos 1:14. Gálatas 4:7. Por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. En su papel como Padre, Dios nos da una herencia en los cielos, ¿sí? Somos herederos, ¿sí? Romanos 8:17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Y Hebreos 1:14. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:14 dice aún que los ángeles nos han sido dados para ser ministrados a sus herederos, ¿sí? Para ministrarnos, ¿sí? También en este contexto, en todo este contexto de nuestra relación con Dios como Padre y todos los versículos que venimos viendo, debemos entender Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 12, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos y habla de perdonar nuestras deudas. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 12. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Esto de perdonar vuestras ofensas, de perdonar las ofensas, no se está refiriendo a que debemos recibir la justificación una y otra vez por cada uno de nuestros pecados. La justificación es un acto legal que se da en un momento determinado y una vez para siempre. Es una posición que ocupamos delante del Padre, por medio de la cual Él declara que somos justos, ¿sí? Por medio de los méritos de Cristo. Se refiere a la relación, estos versículos se refieren a la relación rota por causa del pecado, para que sea restaurado. El pecado lo que hace es romper nuestra comunión con el Padre. Por eso el gozo nos es quitado. El gozo perdemos, como dice el Salmo 51, perdemos el gozo de nuestra salvación. O como dice otro salmo, que no me acuerdo la cita, cuando David ora y dice: mientras callé,
mis huesos se envejecieron, ¿no? Porque todo día y noche tu mano pesaba sobre mí, ¿sí? Cuando el creyente peca, no necesita otra vez posicionarse delante del Padre como justificado. Él ya ha sido justificado. Lo que se rompió y lo que debe ser restaurado es una relación, una intimidad que ha sido violentada, ¿sí? A mí me hace pensar más claro en esto cuando yo peco con Jesse, cuando hago algo que daña nuestra relación. La comunión fue rota. Yo cometí algo que dañó nuestro diálogo y tengo que arrepentirme, tengo que correr en búsqueda de poder reconciliar esa relación, esa intimidad. El pecado justamente lo que hizo fue separar. Yo la pude haber, no sé, por poner un ejemplo, maltratado, haber dicho algo mal, y eso hizo dañar la intimidad. Ella se enojó. Yo veo que está distanciada, no podemos hablar, veo que hay como un témpano de hielo en el medio que hace que no podamos relacionarnos de manera íntima, de manera, sobre todo esto, ¿no? De manera íntima. Y yo no busco restaurarme con ella porque es buena cocinera y me cocina bien, porque si no, no me cocina. ¿Sí? No busco restaurar mi intimidad porque, no sé, no voy a tener la ropa planchada. No, pero por poner un ejemplo, ¿sí? Y lo mismo pasa para nuestra relación con Dios. Nosotros, el cristiano, cuando daña la relación con Dios por medio del pecado, no busca restaurar la relación y la intimidad con Dios porque Dios nos da beneficios. Sería ilógico pensar eso. Lo que uno quiere buscar en la restauración con nuestros pecados es justamente nuestra intimidad, que nuestro Dios que yo pueda sentir que Dios sigue siendo mi Padre. Eso es lo que buscamos en la reconciliación. Por eso Jesús en la oración nos enseña esto, que debemos arrepentirnos y perdonar incluso a quienes nos han ofendido, ¿sí? Buscar esta restauración. Otro privilegio que tenemos de la adopción es que somos dirigidos por el Espíritu Santo. Dios pone en nosotros el deseo de obedecer a Dios y vivir conforme a su palabra. Fíjense en Romanos 8:14, el versículo que leímos más de una vez ya, pero Romanos 8:14. Vieron que Romanos 8:14 arranca diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí?, estos son hijos de Dios. Esto está en relación con el versículo 13. Dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo ahora nos guía a sus hijos, guía a aquellos a quienes han sido adoptados, a que vivan conforme a la palabra, que vivan conforme a la obediencia hacia Cristo. Dicho de otro modo, hacer morir la carne y hacer, por el Espíritu mejor dicho, morir las obras de la carne. Eso es lo que está haciendo Dios el Espíritu Santo al adoptarnos. Él pone su Espíritu dentro nuestro y nos lleva en obediencia a su palabra. Al mismo tiempo, otro privilegio de haber sido adoptados, y aunque a veces no se considera como uno de los privilegios más lindos, pero para mí es como uno de los más hermosos, es que Dios disciplina. Dios al quien ama disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 6. Hebreos 12, los versículos del 5 al 6, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor,
ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es un privilegio de la adopción, el ser considerados hijos. Y el versículo 10 sigue, dice: y aquellos, haciendo referencia a nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ellas han sido ejercitados. Un privilegio de la adopción es que Dios, como Padre, nos va a disciplinar. Y es algo que, claro, el autor de Hebreos, el autor de Hebreos dice que es algo que ciertamente hemos pasado todos. El autor mismo incluso se incluye en esta disciplina de parte del Señor. Todos los que son hijos de Dios pasaron disciplina de parte de Dios. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y al principio la disciplina no nos parece algo gustosa, pero después produce fruto apacible para aquellos que han sido ejercitados en ella. Es un privilegio de la adopción. También el privilegio de participar tanto en sus sufrimientos como en su subsiguiente gloria. Es un privilegio de la adopción el participar de los sufrimientos juntamente con Cristo. Romanos 8:17 y alguien que lea Lucas 24:26. Romanos 8:17. Bueno. Hijos también herederos de Dios, herederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Parte de la adopción, o uno de los privilegios de la adopción, es que vamos a padecer juntamente con Cristo y juntamente con Él vamos a ser glorificados. ¿Sí? Lucas, capítulo 24, versículo 26. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo leo? Dale. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Sí. Se hace referencia a todo lo que Cristo padeció. ¿Sí? Entonces, es un privilegio de la adopción el participar en sus sufrimientos con Cristo y también en su subsiguiente estado de gloria, ¿no? En segundo lugar, y por último, la adopción afecta nuestra relación con otros. Somos miembros de una familia, por lo cual tenemos hermanas y hermanos, algo que la Biblia utiliza una y otra vez para referirse a la relación entre los creyentes. Romanos capítulo 1:13 en la salutación dice hermanos, y es un término que la palabra utiliza una y otra vez para referirse a las relaciones entre los creyentes. Y esto habla de una fuerte conciencia de la iglesia como familia. Cuando la palabra habla, mejor dicho, de la iglesia, lo que tienen en mente es una familia. Es una familia. ¿Sí? Es una familia en la cual hemos sido todos incorporados, por lo cual todos somos parte como hermanos y hermanas. ¿Sí? Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Dice, Primera de Timoteo 5, del 1 al 2, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Esa es la relación que debemos tener unos para con otros. Eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo de cómo debe ser las relaciones dentro de la iglesia. Entonces, cuando
la palabra habla de la iglesia, nosotros debemos tener presente que está hablando de la familia de Dios, ¿sí? Y como hijos, uno de los privilegios que afecta nuestra relación para con otros es que nosotros, como dice Efesios capítulo 5, versículo 1, vamos a imitar a nuestro Padre Celestial, así como hijos amados imiten a vuestro Padre Celestial. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Fuimos adoptados para ser imitadores de Dios como hijos amados. Pedro nos dice, si como hijos obedientes que no nos conformemos a los deseos que antes tenía, estando en nuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Sí? Podríamos seguir también con un pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? El propósito de haber sido adoptados como hijos es que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, ¿sí? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí? En esto se manifiestan los hijos de Dios. Pensar en la adopción. Todos estos versículos, todos estos pasajes, y yo sé que hemos paseado bastante por la palabra. El propósito es que, como les decía al comienzo de Primera de Juan capítulo 3.1, veamos, consideremos, miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, la única forma en la que nosotros pensemos sobre nuestros pecados, somos luminares en medio de una generación mala y perversa, somos de testimonio y podemos edificar a otros, es cuando nosotros somos conscientes del amor de Dios que Dios tiene para con nosotros como hijos amados. Cuando nosotros pensamos en nuestra posición como hijos, empezamos las tinieblas de nuestra mente empiezan a correrse y nosotros vemos cuál es nuestra posición en Cristo, quién es nuestro Padre. Aún si tenemos miedo del porvenir, el Señor tiene y sabe de qué tenemos necesidad. ¿Sí? Él, como un Padre amoroso, nos está invitando a que nos relacionemos con Él para presentar nuestras necesidades, para presentar cada una de nuestras falencias. ¿Sí? Entonces, no sé, yo tengo miles de aplicaciones que vine pensando en estos días con respecto a la adopción, pero
dejo para que ustedes también piensen y mediten en cada uno de estos puntos. Pero de nuevo, somos adoptados. Y algo que sí les quiero compartir es que veamos solamente en modo de conclusión el daño que hay al no predicar el Evangelio, el daño que hay a la hora de no proclamar el Evangelio. Todos estos privilegios son dados a los que creen en Jesús. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo las personas van a ser conscientes de quién es su Padre si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? ¿Cómo van a ser fortalecidos personas, creyentes, genuinos, que hoy en día están en otras congregaciones, que están sufriendo por causa de estar en iglesias que no son familia, que no es cuerpo? ¿Sí? Fíjense los daños que genera la no predicación del Evangelio. Genera aún personas que pueden ser creyentes, genuinas, en contextos donde no están siendo alimentados y sufren por causa de eso. De hecho, nosotros hemos sufrido mucho tiempo por causa de eso. ¿Sí? Tenemos hermanos y hermanas por todos lados que en estos momentos no conocen los privilegios de la adopción, que están viviendo una vida, si se quiere decir, miserable por causa de su ignorancia. Yo creo que el Señor debe conmover nuestros corazones y mirar el amor que Dios nos ha dado. Y en eso también ser cada día más osados, más livianos de cargas, de prejuicios, de conceptos, y predicar el Evangelio de manera más simple, más natural. Todo lo que venimos viendo, vemos cómo Dios es el que va obrando, Dios es el que da vida, Dios es el que regenera, Dios es el que imparte fe, Dios es el que lleva al arrepentimiento, Dios es el que nos adopta como padres por medio de Cristo. Todas estas formas en las que Dios obra, lo que sí nos corresponde a nosotros es predicar del Evangelio, es predicar su palabra, es levantar su testimonio en alto. ¿Oramos? ¿Les parece? It's your grace.